Los saludo, alumnos, y voy a hacer este video para desarrollar el tema de alcalinos, de los metales alcalinos térreos. Ustedes hasta el momento estuvieron trabajando con metales alcalinos. Estos metales vamos a ver que tienen algunas propiedades en común con los metales alcalinos. Constituyen el segundo grupo de la tabla. Acá la configuración electrónica ya es NS2, o sea, tienen dos electrones de valencia en orbital S. Se componen de los elementos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Acá vemos las abundancias, están concentradas en el magnesio y el calcio. El berilio es muy pequeña la abundancia. Y el estroncio y bario son mucho menores que magnesio y calcio. Magnesio y calcio vamos a ver que están presentes en muchos minerales. Al igual que los metales alcalinos, no lo vamos a encontrar en estado nativo porque también son reactivos. No tanto como los metales alcalinos, pero los alcalinos térreos también son reactivos. Vamos a ver las diferencias. En el estado natural yo voy a tener el berilio, voy a ir verificando que el video se esté haciendo. El berilio va a estar presente como un aluminosilicato de berilio, el berilo, por ejemplo, el estado natural. El magnesio va a estar presente en minerales como la magnesita, el carbonato de magnesio, en la quiserita, que es el sulfato de magnesio, o en la carnalita, que es una mezcla de dos sales, de cloruro de potasio, cloruro de magnesio, con 6 moléculas de agua de cristalización. Esta va a estar presente en el agua de mar, o sea, va a estar disuelto, o sea, como magnesio 2+, o sea, el agua de mar tiene sales, bueno, van a tener sales de magnesio que van a estar disueltas. También va a estar presente en el agua dura como hidrógeno, carbonato de magnesio o carbonato ácido de magnesio o bicarbonato de magnesio en la dureza temporal y como sulfato de magnesio en la dureza permanente. El estado natural del calcio en minerales, también como carbonatos, igual que el carbonato de magnesio, ¿sí? Por ejemplo, en distintos tipos de minerales que van a tener la misma composición química, carbonato de calcio, pero van a tener distintas estructuras cristalinas. Ahí tenemos la caliza, el mármol, luego está presente en el yeso, en este caso acá dice 2 aguas como sulfato de calcio, y son, en este caso, con 2 moléculas, ¿no?, de agua de cristalización. También va a estar presente como fosfato de calcio, el ortofosfato de calcio. Este va a estar presente en los huesos, en el constituyente de los huesos de los seres vivos. También va a estar presente como roca, la roca fosfórica, también va a tener uno de los componentes importantes de la roca fosfórica, va a ser el ortofosfato de calcio. También en el agua dura, como hidrógeno, carbonato de calcio, como bicarbonato de calcio, como carbonato ácido de calcio, ¿sí? Este carbonato ácido de calcio o el carbonato ácido de magnesio son solubles, o sea que van a estar disueltos en el agua. No así el carbonato de calcio o el carbonato de magnesio, que son insolubles. Ahí vamos introduciendo el concepto de insolubilidad y solubilidad de sales, porque tenemos que ver también la parte de equilibrio de precipitación. Como está presente también el calcio como sulfato de calcio en el agua de dureza permanente. El estroncio y bario lo vamos a encontrar en minerales de carbonato de bario y sulfato de bario. Igual que los metales alcalinos, no lo podemos encontrar nativos, sino combinados. Asimismo, podemos analizar las propiedades periódicas y cómo esas propiedades periódicas van a estar relacionadas con las propiedades físicas y químicas de estos metales y sus compuestos. Por ejemplo, acá está señalado el potencial de ionización. Son menos, los metales alcalinos térreos son menos reactivos que los alcalinos porque lógicamente tienen 2 potenciales de ionización, el primero y el segundo. Para
extraer el primer mol de electrones y para extraer el segundo mol de electrones, y como vimos en el caso de metales de propiedades periódicas, el potencial de segunda ionización es mayor que el potencial de primera ionización. En el caso de los metales alcalinos sabíamos cuáles eran sus potenciales de ionización, que están en la tabla, y cuando hablamos de los segundos potenciales de ionización, en el caso de los alcalinos ya estamos hablando de extraer electrones de capas internas, por eso es que el segundo potencial de ionización para los metales alcalinos es muchísimo mayor que el segundo potencial de ionización para los metales alcalinos tercios, ¿sí? Bueno, el radio atómico sigue la misma variación, a lo largo del grupo aumenta, eso lo explicamos en las propiedades periódicas, a lo largo del grupo van a aumentar. El radio iónico también, aunque reconociendo siempre que el radio iónico de los metales alcalinos tercios es el radio de un ion con dos cargas positivas y el de los alcalinos de una sola carga positiva. Aquí vamos a encontrar entonces que el radio iónico, como dijimos cuando estudiamos propiedades periódicas, es menor que el radio atómico, siempre es menor. El punto de ebullición y el punto de fusión. Me voy a detener en el punto de fusión de los metales. Fíjense que en los alcalinos tercios los puntos de fusión son mucho más elevados, aunque disminuyen a medida que bajo en el grupo del berilio al bario, va bajando. En el caso de los metales alcalinos pasaba lo mismo, teníamos la misma variación, pero son mucho menores los puntos de fusión. Eso se deben fundamentalmente recordando la unión metálica. La unión metálica es más fuerte en los metales alcalinos tercios porque tienen dos electrones para jugar en el mar de electrones, y los alcalinos uno solo. Entonces, esos dos electrones para jugar al mar de electrones, los alcalinos tercios, me están indicando que tienen una unión metálica más fuerte. Eso también se ve en sus entalpías de sublimación para pasar de sólido a vapor, al estado gaseoso. Más bien, vamos a ser bien precisas, de estado sólido al estado gaseoso. También vamos a tener relación con eso. Evidentemente, la unión metálica en estos grupos de metales, los alcalinos tercios, es mayor en los primeros elementos. Por ejemplo, el berilio o en el litio. Esos son los elementos diferenciales. Nosotros ya analizamos por qué el litio era diferencial, ¿sí? Luego, en las entalpías de hidratación ya hablamos de los iones. En el caso de los metales alcalinos, el ion +1, y en los alcalinos tercios el ion +2. Ahí, al aumentar, fíjense, para pasar de los iones de metales alcalinos a los alcalinos tercios, hemos duplicado la carga y hemos disminuido el radio. Acá eso no hice notar recién. El radio atómico de los alcalinos y los alcalinos tercios del mismo periodo, los alcalinos tercios es menor. Hay una contracción porque me estoy moviendo por el período, ¿sí? Hay una contracción del radio. Entonces, cuando tenemos el catión 2+, va a tener un radio menor todavía que el átomo, y encima la carga eléctrica se duplica con respecto a los alcalinos. Entonces, las entalpías de hidratación van a ser mucho mayores. Vamos a ver qué pasa con los potenciales de reducción, que eso nos van a hablar de las propiedades redox de estos metales. En los alcalinos dijimos que eran todos reductores y habíamos marcado y enfatizado el caso del litio, que es uno de los mejores reductores de la tabla, si no el mejor. En el caso de los alcalinos tercios también tenemos potenciales de reducción de tablas muy negativos, por lo tanto también podemos reconocer a estos elementos metálicos de los alcalinos tercios como reductores, ¿sí? Como metales reductores. No hay grandes variaciones en los dos grupos, pero se los puede considerar reductores. Acá en la próxima diapositiva hice un arreglo del texto de tal manera de ir marcando algunos aspectos importantes. Como tienen mayor potencial de ionización que los metales alcalinos, son menos reactivos que los alcalinos. Estos van a ser menos reactivos. Luego,
al igual que los metales alcalinos, como tenemos justamente potenciales de ionización en los alcalinos muy pequeños, un poco mayor en los alcalinos térreos, igual siguen teniendo un comportamiento netamente metálico y por lo tanto van a tener tendencia a formar compuestos iónicos, o sea, sales, por ejemplo, óxidos e hidróxidos con alto carácter iónico, que eso se va a modificar evidentemente, como explicamos en el caso de los metales alcalinos, con el litio, los compuestos del litio y el resto de los compuestos de los metales alcalinos. Acá vamos a tener lo mismo, el berilio, la cabeza de grupo, va a tener un comportamiento ligeramente diferente que el resto de los elementos del grupo, porque las sales de berilio van a tener mayor carácter covalente. Otra cuestión es la insolubilidad. Nosotros habíamos remarcado que la mayoría de los sales de los metales alcalinos son solubles, y en el caso de los alcalinos térreos empiezan a aparecer algunas sales insolubles como los carbonatos, los cromatos, los sulfatos, y a medida que bajamos en el grupo, cada vez la sal esa va a ser cada vez más insoluble, ¿sí? Otra cuestión muy importante entonces, que son metales con una unión metálica más fuerte, con punto de fusión más alto, los metales alcalinos térreos que los metales alcalinos. Bueno, y el berilio es el elemento diferencial. El berilio, así como el litio, tenía la semejanza diagonal con el magnesio. Fíjense, el radio iónico del litio es 76 y el radio iónico del magnesio es 72. Esa famosa diagonalidad, semejanza diagonal que se daba, por ejemplo, entre el litio y el magnesio, en este caso ahora va a ser entre el berilio y el aluminio. Porque, ¿qué pasa? A medida que me muevo en un periodo, el radio disminuye, pero cuando bajo al siguiente, el radio aumenta. Entonces, ese efecto se ve en los radios del litio y el magnesio y en el berilio y el aluminio. Por lo tanto, así como encontramos semejanzas en el comportamiento químico del litio y el magnesio, como por ejemplo que los dos formaban cloruros con un carácter covalente, que formaban solamente el óxido normal, que ambos reaccionaban con el nitrógeno para dar nitruros iónicos, todo ese comportamiento en el berilio se va a manifestar esa semejanza. ¿Cómo se va a manifestar la semejanza? En que, al igual que el aluminio, cuando explicábamos en hidrógeno, ¿se acuerdan que el aluminio es un metal reductor? Si yo lo trataba con ácidos diluidos no oxidantes, se producía hidrógeno. Pero cuando yo al aluminio lo trataba con agua, no me daba lo mismo que el sodio con agua, que me daba hidróxido de sodio más hidrógeno, porque el sodio es muy reactivo. El aluminio también es reactivo, pero lo que sucede es que se cubre de una capa superficial, o sea, esa capa de óxido de aluminio adherente, y por lo tanto no tiende a reaccionar con el agua. Otra cuestión importante es que el berilio, el catión berilio, en su semejanza con el aluminio, también va a formar una capa de óxido que lo va a proteger, ¿sí? Por supuesto, el berilio es mucho menos abundante que el aluminio y mucho menos importante, ¿sí? Pero es el hecho de que el catión berilio sea con alta carga y menos radio que el litio, va a hacer que va a atraer a las moléculas de agua con mucha fuerza, se va a hidratar con mucha fuerza, va a liberar mucha energía de hidratación y va a formar lo que se llama un catión berilio, ¿no? Un catión berilio que tiene 4 moléculas de agua a su alrededor en uniones coordinadas, en las cuales el berilio, el ion berilio 2+, recibe pares electrónicos del agua y en una unión coordinada, de tal manera que el agua se comporta como base de Lewis y el berilio como ácido de Lewis. De esa manera forman un ion hidratado que es muy estable en solución acuosa. Entonces se forma el ion complejo tetracoberilio, el compuesto de coordinación. Todos los complejos o compuestos de coordinación, ion tetracoberilio 2.
Entonces ese ion tetracuo berilio 2 se va a manifestar en solución acuosa de tal manera que este catión tetracuo berilio se va a hidrolizar, va a reaccionar con el agua, le va a transferir un protón al agua y va a quedar ahora como hidroxo triacuo berilio 2 más ion hidróneo, o sea que va a tener una hidrólisis ácida. Este fenómeno también lo va a dar el catión aluminio, que también se va a hidratar fuertemente y ya va a formar también un ion complejo, un compuesto de coordinación, que en ese caso va a ser el hexacuo aluminio 3+. Entonces ahí vamos viendo el paralelo entre el comportamiento químico del catión berilio 2+ con el catión aluminio 2+. Ambos van a formar un cloruro, por ejemplo, el cloruro de berilio va a ser un compuesto con mucho carácter covalente, igual que el cloruro de aluminio, porque cuando pasamos del berilio 2+, el catión berilio, al aluminio 3+, estamos teniendo iones fuertemente polarizantes. El que más polarizante, más carácter polarizante va a ser el aluminio 3+, porque tiene más carga y un radio incluso menor que el catión berilio 2+. Entonces van a sufrir, van a comportarse como cationes polarizantes y van a formar sales como el cloruro con mucho carácter covalente. Además, el cloruro de berilio, que sabemos, y el cloruro de aluminio también son ácidos de Lewis, o sea, son dos compuestos con mucho carácter covalente que se comportan como ácido de Lewis porque ni el berilio ni el aluminio cumplen con el octeto. A su vez, el berilio como el aluminio van a ser anfóteros, por lo tanto van a reaccionar en soluciones fuertemente básicas para oxidarse a formar complejos. Estos compuestos tetrahidroxoberilato 2, tetrahidroxoaluminato 2, eso va a mostrar el comportamiento, el mismo comportamiento en el berilio y el aluminio. Ambos van a ser metales anfóteros, o sea, van a reaccionar con bases, en este caso con hidróxidos, y también con ácidos. Cuando reaccionan con bases nos van a dar estos cationes, estos aniones complejos, ion berilato, ion aluminato, que después cuando lleguemos a compuestos de coordinación lo vamos a desarrollar con más detalle. Por ahora me interesa que ustedes tomen el berilio y el aluminio, comprendan que tienen semejanza diagonal y comportamiento químico similar, por eso es que el berilio es anfótero y el aluminio también. Y tanto el berilio y el aluminio como su óxido y hidróxido también son de carácter anfótero. Por eso el hidróxido de berilio puede reaccionar con base, con una solución de hidróxido de sodio y formar también el anión berilato, el compuesto de coordinación, este ion tetrahidroxoberilato de sodio. Ya vamos a ir repasando, no se asuste por los nombres porque ya vamos a ir repasando e introduciéndolos estos compuestos de coordinación para ir trabajando el tema de a poco. Acá se ve una reacción en la cual el tetracuo berilio, el ion tetracuo berilio 2, sufre hidrólisis y va sufriendo una hidrólisis, acá tenemos la imagen, ¿no? Va sufriendo una hidrólisis paulatina a medida que aumenta el pH en la solución, va liberando protones, cada vez libera de cada molécula de agua que está unida en forma coordinada al catión berilio, va perdiendo agua y formando grupos OH. Por lo tanto, la carga del ion, la carga total del ion va modificándose de +2 a +1 porque se pierde un protón y se gana una carga negativa, y de esa manera las hidrólisis van evolucionando hasta que se forme el hidróxido de berilio, que tiene esta forma, en forma coordinada como complejo, tiene esta fórmula, y tiene carga 0, o sea que es neutro y es insoluble. Si esto sigue perdiendo moléculas de agua, vamos a llegar a formar el famoso anión berilato. Ahí les voy planteando la estructura, o sea, la fórmula desarrollada y la fórmula molecular. La fórmula desarrollada y la forma molecular para que lo vayan siguiendo. Esto es una introducción al comportamiento de las sales de berilio en solución
que va a sufrir hidrólisis ácida, y esa hidrólisis ácida, como son equilibrio, como es hidrólisis ácida, va a estar favorecida por un medio alcalino. Bien. Acá hay varias, aquí se resume en esta tablita muchas de las compuestos químicos, comportamiento químico similar del berilio y el aluminio, que comportan lo que se llama la relación diagonal. Algo que no dijimos es que ambos metales se pasivan con la reacción de ácido nítrico. Cuando los tratamos con ácido nítrico, los oxidamos rápidamente y se forma la capa de óxido, esa superficial, y reacciona un ratito hasta que se forma la capa de óxido superficial, y luego no reacciona más con ácido nítrico. Por eso es que dicen ese fenómeno de formación de la capa superficial adherente de óxido que sufre el berilio y el aluminio se llama efecto de pasivación, y es una forma de proteger al metal de las subsiguientes oxidaciones. Otra cuestión que está indicada acá es que forman con el ion carburo, compuestos iónicos, carburo de berilio, el carburo de aluminio, son compuestos iónicos. Ambos en solución, el berilio como catión 2+, y el aluminio como ion 3+, va también como catión 3+, van a sufrir hidrólisis, ¿no? Esta hidrólisis es una introducción, luego esa hidrólisis, ese fenómeno de hidrólisis del catión hidratado, vamos a profundizarlo con el aluminio, ¿sí? Para que lo comprendan mejor. Acá yo les planteé la reacción de berilio y aluminio en hidróxido de sodio, fundamentalmente, ¿para qué? Para recordarles el tema de la igualación en medio básico, que siempre tiene sus problemitas, ¿no? Acá se las voy colocando a las dos hemireacciones. Como saben que cuando el berilio reacciona en medio fuertemente, en una solución fuertemente alcalina, da estos aniones, berilato o aluminato, etcétera, ¿sí? Más hidrógeno, ¿no? Ahí se ve la reacción de que el berilio y el aluminio reaccionan fuertemente en solución fuertemente alcalina. Se va a oxidar el berilio y el aluminio, pero también van a liberar hidrógeno. Este es un método de laboratorio para obtener hidrógeno. Esto lo van a hacer en el laboratorio, o ya lo hicieron, ¿no? Bien, ya lo hicieron en el laboratorio. Vamos un poco a las propiedades químicas de los metales alcalinos térreos. En el caso de las propiedades químicas, ¿qué es lo que vamos a destacar? Fundamentalmente la reacción con oxígeno, que va a dar óxidos. También va a haber distintos óxidos, óxidos y peróxidos, igual que los metales alcalinos. Ese es cuando reacciona el metal con oxígeno, que es un no metal. La misma forma va a reaccionar con azufre y va a formar van a formar sulfuro, con los halógenos para formar haluros, con cloro, etc. Con nitrógeno también van a formar nitruros, y con hidrógeno, hidruros. Todos estos compuestos que estamos hablando, la mayoría de estos tiene carácter fuertemente iónico. También con más concentración de oxígeno, con mayor contenido, mayor relación de moles en realidad, porque cuando el magnesio reacciona con oxígeno es 2 moles de magnesio a 1 mol de oxígeno. En este caso, para formar un peróxido, es 1 mol del metal más 1 mol de oxígeno, ¿sí? Entonces necesito mayor cantidad de oxígeno para formar el peróxido. También reaccionan con agua para dar el hidróxido más hidrógeno, pero esta reacción ya para los metales alcalinos térreos con el agua va a ser un poco más, no tan vigorosa como el caso del sodio más agua, de los metales alcalinos, va a ser menos. Generalmente, para que reaccione el metal con agua, voy a necesitar vapor de agua, etcétera, ¿sí? El berilio prácticamente no va a reaccionar, o sea, frente al agua van a ser menos reactivos que los metales alcalinos, ¿no? Acá les muestro en este video, les recomiendo que abran el video, hay algunas propiedades de estos metales también importantes. Reaccionan, como son todos reductores, van a reaccionar con ácido para dar hidrógeno, pero la reacción con ácido, al igual que los metales alcalinos, no se recomienda en el laboratorio porque es tan exotérmica que se enciende el tubo.
O sea, hay cuestiones de seguridad que evitan que hagamos esta experiencia de hacer reaccionar los metales alcalinos tercios con ácidos diluidos no oxidantes, porque es demasiado vigorosa la reacción. Bien, yo acá tengo en total 21 diapositivas, por lo tanto, a la diapositiva número 13, acá hay algunas reacciones, por ejemplo, de algunos óxidos. Vamos a destacar lo siguiente: el óxido de berilio, al igual que el óxido de aluminio, va a ser un óxido anfótero, pero el resto de los óxidos de los metales alcalinos tercios van a ser básicos. Por lo tanto, estos que tienen carácter básico, cuando reaccionan con el agua, van a dar el hidróxido. Ahora, si es un peróxido, van a reaccionar con el agua para dar el hidróxido más agua oxigenada. ¿Sí? Más agua oxigenada. Aquí tenemos un ejemplo con el peróxido de bario más agua, nos va a dar el hidróxido más agua oxigenada. Esa es la diferencia cuando reacciona un óxido normal con agua, un óxido básico normal con agua, que cuando reacciona un peróxido, que también es básico, con agua. Y aquí vemos, por ejemplo, destacando el hecho que el óxido de berilio y el óxido de aluminio sean fóteros, ambos pueden, el óxido de berilio también, como el berilio, el metal berilio, va a reaccionar con ácidos y con bases, ¿no? Aquí está la reacción. Esto es para mostrar lo que es la reactividad. La siguiente diapositiva nos va a hablar de un compuesto importante de los metales alcalinos, de unos compuestos muy importantes de metales alcalinos, que son los carbonatos. Los carbonatos son insolubles y a su vez son inestables al calor. O sea, cuando yo los caliento a los carbonatos, en general me van a dar el óxido del metal alcalino tercio más dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, el carbonato de calcio también se puede formar. O sea, normalmente ustedes han analizado con la formulación de compuesto, para obtener la fórmula, para obtener una sal, generalmente mezclaban un ácido, una base, y ahí obtenían la sal más agua. Pero resulta que una sal en realidad se puede obtener por otras vías. Un ejemplo es el carbonato de calcio, como muchos otros ejemplos que van a ir surgiendo y lo vamos a ir desarrollando. Una forma también de que se forma el carbonato de calcio es cuando hago reaccionar óxido de calcio, cal viva, o hidróxido de calcio con dióxido de carbono, que es un óxido ácido. También me va a dar carbonato de calcio. Este carbonato de calcio hay que marcar algunas cuestiones interesantes porque está presente, vamos a ver, aquí lo vemos, el carbonato de calcio se encuentra en la naturaleza en diversas formas, dice. En la caliza, que es un mineral cuyo componente principal es carbonato de calcio. Como sabemos, los minerales es una mezcla de varios componentes. Nunca un mineral, es muy raro que un mineral tenga 100% de un solo componente. ¿Qué es un componente? Puede ser un metal o puede ser un compuesto de ese metal. En este caso, el carbonato de calcio está presente en la caliza. Otro mineral, el mármol, la tiza, la calcita, la aragonita y la baterita. Son todos minerales cuyos componentes químicos, el carbonato de calcio, pero se llaman distintos porque tienen distintas características estos minerales. Tienen distinta estructura cristalina, distinta dureza, una serie de cualidades que determinan las características de un metal diferente. Pero a la vez, eso es como roca, pero a la vez es un compuesto químico en rocas sedimentarias metamórficas, se llaman todas estas rocas. Pero a su vez está presente en las conchas marinas y en la cáscara del huevo, o sea, en los seres vivos, en las partes duras de seres vivos, por ejemplo, de animales marinos, vamos a encontrar esa caparazón o, por ejemplo, el caso de las conchas marinas, de carbonato de calcio. Y la cáscara de huevo también es de carbonato de calcio, que también proviene de un ser vivo. Entonces, químicamente sigue siendo carbonato, pero la estructura cristalina va siendo diferente en las distintas formas en que se presenta, en la cáscara de huevo, en las conchas marinas, en la caparazón de los animales marinos, o sea, las partes duras, y cuando yo lo tengo como roca. Eso es una cosa muy interesante para ver. Bien, asimismo, otras cuestiones, como decimos que los carbonatos de estos metales alcalinos van a ser inestables al calor.
Entonces podemos analizar este fenómeno de la descomposición térmica del carbonato graficando la presión de dióxido de carbono que se desprende en la descomposición térmica versus el carbonato, ¿no? Vamos aumentando la temperatura, a medida que aumentamos la temperatura se van descomponiendo y va aumentando la presión de dióxido de carbono. La temperatura de descomposición varía del carbonato de berilio al carbonato de bario y va aumentando. ¿Por qué? Porque el carbonato de berilio va a tener más carácter covalente y el carbonato de bario va a tener más carácter iónico. Cuanto mayor sea el carácter iónico que va variando en el grupo del carbonato de berilio, pasando por el de magnesio, el de calcio, hasta el bario, va a aumentar ese carácter iónico, por lo tanto va a aumentar la temperatura de descomposición del carbonato. Va a aumentar, por eso en este gráfico lo vamos a tener a distintas temperaturas, porque registra las temperaturas de descomposición del carbonato de magnesio, el de calcio, el de bario. ¿Sí? Bien. El carbonato de calcio va a ser un compuesto muy importante que lo vamos a analizar de diferente manera, desde el punto de vista de su insolubilidad, desde el punto de vista de que es componente de minerales, desde el punto de vista que es térmicamente inestable, desde el punto de vista que, por ejemplo, el carbonato de calcio cuando se descompone produce cal viva y que es un material que se utiliza muchísimo para la construcción. Vamos ahora a ver el método de obtención de calcio, que lo vamos a hacer a partir de, puede ser a partir de fluoruro de calcio, con cloruro de calcio como fundente, o bien a partir directamente de cloruro de calcio, que es un subproducto del proceso Solvay. Entonces, ese subproducto del proceso Solvay se puede utilizar como electrolito fundido, sin agua, o bien a partir de fluoruro de calcio. Depende cuál de los dos disponga. El ánodo y el cátodo van a ser, en este caso, de carbón. Va a ser, obviamente, como necesito que la sal esté fundida. Aquí yo lo he planteado a partir del fluoruro de calcio, que la sal esté fundida, voy a tener, y como es un compuesto iónico, fluoruro de calcio, va a tener un alto punto de fusión, voy a trabajar a altas temperaturas, alrededor de 900, más o menos, un poco menor que 900 grados, y como el calcio tiene un punto de fusión de 850, todavía lo voy a obtener sólido. Se va a descargar el calcio, el ion calcio de la sal se va a reducir en el cátodo y va a formar calcio 0. Y el fluoruro, en este caso, que es el anión, va a ir al ánodo y se va a oxidar a flúor. Eso si electrolizamos fluoruro de calcio. Es la clásica electrólisis de la sal fundida para obtener en el cátodo el metal. Generalmente, ¿por qué usamos esto? Porque generalmente estas sales de estos metales, bueno, tienen alto punto de fusión, pero a la vez, para reducir la sal del metal que está en la sal de iónico a metálico, yo tengo que reducir. Y generalmente, como son los metales más reductores que tengo en la tabla, los alcalinos térreos, muy difícil encontrar un reductor más poderoso que me reduzca estos metales de forma iónica a forma metálica, a estado cero. Muy difícil, porque estos son los mejores reductores que tengo en la tabla. Entonces, la forma de obtención de estos metales es la reducción electrolítica de sus sales fundidas, generalmente. Esa es la forma de obtener calcio. Ahora, para obtener magnesio voy a utilizar el agua de mar. El agua de mar, cuando utilice el agua de mar, lo que voy a hacer es hacer ingresar litros y litros o hectolitros, kilolitros del agua de mar que van a tener el magnesio disuelto. En general, fíjense acá, llega a tener una cantidad de 1350 miligramos por litro, o sea, en ppm estaba, miligramos por litro, de ion magnesio. Entonces, ¿qué hago? Hago el proceso de concentración.
¿Cómo se hace el proceso de concentración? Se le agrega hidróxido de calcio, que es una base fuerte, que me provee oxidrilos y que me ayuda a que el ion magnesio precipite como hidróxido de magnesio, y de esa manera lo concentro y lo filtro. Esa es una forma de concentración. Aprovecho que el hidróxido de magnesio es muy insoluble, tiene un kPa muy pequeño. Luego que precipita el hidróxido de magnesio, lo voy a tratar. Aquí dice que se lo filtra, se lo lava, se lo seca y es tratado con una corriente de ácido clorhídrico, que lo que hace es neutralizar el hidróxido de magnesio y producir cloruro de magnesio más agua. Como queda mucha agua en el sistema, yo no puedo electrolizar esta mezcla porque voy a introducir el agua en la electrólisis y eso va a hacer que el agua se deposite en el cátodo y no el ion magnesio, no que se me reduzca el ion magnesio a magnesio 0. Aquí nos equivocamos, vamos a poner magnesio, y acá magnesio 0, porque es el magnesio el que se está reduciendo. Y vamos a ver, fuente, quiero que quede todo bien. Ahí está, magnesio 0. Bueno, entonces para poder electrolizar esa mezcla de agua del cloruro de magnesio, yo voy a necesitar eliminar el agua. Entonces lo que se hace, porque se obtiene como una disolución acá, una mezcla de cloruro de magnesio más agua. Entonces se hace una evaporación, se cristaliza el cloruro de magnesio, que es una sal, un haluro de metal alcalino tercio, una sal que cristaliza y que tiene alto punto de fusión. Entonces el sólido que cristaliza se lo funde, se lo pasa al estado líquido y se lo lleva a una electrólisis clásica con ánodo de grafito, y cátodo de acero en general, donde el magnesio 2+ se reduce a magnesio 0. Fíjense acá entonces que esta electrólisis va a ocurrir en atmósfera inerte. ¿Por qué? Porque si bien los metales alcalinos tercios son menos reactivos que los metales alcalinos, que se acuerdan que reaccionaban con el oxígeno, el aire, con el agua, con todo, estos son menos reactivos, pero todavía tienen riesgo de seguirse reaccionando con el oxígeno y formar el óxido. Entonces, si yo no agrego una atmósfera inerte, puede ser, por ejemplo, de nitrógeno, que es un gas que es muy inerte, ya vamos a ver por qué, químicamente, y evita que entre el oxígeno al sistema electrolítico, donde tengo la cuba electrolítica, y evite que ya ahí nomás se me vaya oxidando el magnesio. Y entonces en lugar de producto magnesio tengo óxido de magnesio. Entonces evito eso, reemplazando en la atmósfera de oxígeno a la atmósfera de nitrógeno para evitar esa reacción. Algunas aplicaciones del calcio y sus compuestos. Por ejemplo, el calcio puede estar aliado con el aluminio y se emplea en la fabricación de cojinetes. Acá tengo la definición de cojinete, es un elemento mecánico que restringe el movimiento relativo entre dos partes de un mecanismo, permitiendo solo el movimiento deseado y reduciendo la fricción entre ambos, ¿no? Este es un cojinete, o sea, hay aleaciones de calcio-magnesio. Luego, ¿para qué otra cosa lo puedo utilizar el calcio? Como es reductor, reduce, ¿se acuerdan? El cesio, del cloruro de cesio a cesio 0. Esto lo habíamos explicado como un método alternativo a la obtención de metales alcalinos, porque la mayoría de los metales alcalinos se obtienen por electrólisis. Entonces, en este caso particular no se obtiene por electrólisis, ¿sí? O sea que el calcio se lo va a utilizar para reducir el cesio de sus sales. Todo el análisis que hicimos acá vuelve a ser importante acá. Por descomposición térmica del carbonato de calcio, ¿se acuerdan? Se producen cal viva, óxido de calcio, que se trata con agua para obtener cal apagada, ¿no? El hidróxido de calcio. También se lo puede utilizar, se lo puede tener como carburo de calcio, que es el precursor cuando reacciona con agua del
aquí que se forma un gas que es el acetileno, carbono 2, hidrógeno 2, que se utiliza en la soldadura, o sea, de metales. Cuando yo quiero unir partes metálicas, sueldo, o sea, fundo los extremos y los uno. Entonces, esta soldadura, que cuando se produce cuando este gas entra en combustión, genera temperaturas muy elevadas de casi 1000 grados, así que se utiliza mucho en la metalúrgica, en la industria metalúrgica. También el calcio va a estar como sulfato de calcio con 2 moléculas de agua, que es el yeso. El yeso es un material que sirve para hacer moldes, debido a que se calcina y pierde el agua de cristalización y después se puede moler. Y cuando se va añadiendo el agua se libera mucho calor y alcanza el material unas características de moldeado, entonces se pueden hacer moldes con el yeso. Otro compuesto de importancia en las aplicaciones, el hipoclorito de calcio, que se lo usa como agente blanqueador y purificador de agua. ¿Qué otras cuestiones son importantes? La importancia biológica del calcio, porque es un elemento que está presente, por ejemplo, como oligoelemento, que es un elemento que está en pequeñas cantidades y que es indispensable para funciones biológicas. Una de ellos contribuye a la mineralización ósea y al esmalte dental. Fíjense que nuestros huesos, por dar un ejemplo, pues todos los seres vivos, los vertebrados, tienen huesos. Los huesos están compuestos de ortofosfato de calcio, con algunas variaciones cristalinas, tienen una estructura u otra. Unos son más cristalinos, otros menos, pero eso es una sal de calcio la que forma la mineralización del hueso y del esmalte dental. El esmalte dental va a ser muy importante para proteger la pieza dental. También se lo va a utilizar como factor para determinar en el proceso de contracción muscular, que son todas reacciones bioquímicas, y el calcio va a favorecer eso. En la coagulación sanguínea, por ejemplo, también va a ser importante. Como mediador intracelular, se llama segundo mensajero, o sea, para la señalización celular, y como cofactor de distintas enzimas, las quinasas y las proteasas. Fíjense que las enzimas son proteínas que tenemos nosotros, los seres vivos, y estos son proteínas con funciones catalíticas, por eso se llama enzima. La enzima es una proteína con funciones catalíticas, o sea, son biocatalizadores, de tal manera que ellos tienen siempre una estructura en la que el sustrato, que es la sustancia que va a reaccionar, encaja perfectamente dentro de la estructura de la enzima y en un sistema que se llama llave-cerradura, ¿sí? Fíjense cómo estas figuras geométricas que aparecen acá representan al sustrato, y esta figura violeta, la enzima. Entonces ven cómo la figura encaja dentro de la estructura de la enzima, y eso es cuando una enzima va a reaccionar con una sustancia y la va a modificar, va a favorecer una reacción, una modificación, una transformación química. Esa sustancia tiene que encajar perfectamente en la estructura de la enzima, que es una proteína, es una macromolécula, es un polímero, para realizar la acción catalítica, ¿no es cierto? Para favorecer la velocidad de reacción, en este caso, en procesos bioquímicos, ¿sí? ¿Qué más? Esto es interesante, lo del calcio, el esmalte dental. Nunca pierdo la oportunidad yo de decirlo. El esmalte dental está formado, vamos a verificar que estamos grabando, está formado por hidroxiapatito de calcio. O sea, en realidad, ¿qué es el hidroxiapatito de calcio? Es el ortofosfato básico de calcio. Ortofosfato básico de calcio, que en presencia de, por ejemplo, alimentos que producen, bajan el pH de la saliva, tiende a disolverse, a destruirse. Entonces, generalmente lo que se hace para proteger el esmalte dental es incorporar fluoruro, no flúor, fluoruro, una sal de flúor, un fluoruro al esmalte dental, para que los fluoruros reaccionen con este ortofosfato básico de calcio y vayan reemplazando el grupo OH por el grupo fluoruro. O sea, esta es una sal doble con 2 aniones, ¿sí?
y ese fluoruro, al ingresar a la estructura del fosfato, del ortofosfato de calcio, lo hace mucho más iónico, más duro y más resistente, sobre todo al ataque, ¿sí? Ahí está todo explicado acá, y aquí tenemos la imagen de una carie, y vemos que esta carie, cuando se forma la carie, ya fue atacado el esmalte dental. Entonces la idea siempre es no llegar al estado de caries y proteger ese esmalte dental, reemplazando el grupo OH de la estructura cristalina iónica por el anión fluoruro. Bueno, hasta aquí llegamos, me despido. Acá tenemos la bibliografía clásica. Aquí les agregué otro libro, el Greene and Earnshaw, que es Chemistry of the Elements, que es muy bueno, muy completo, aunque está en inglés. Siempre lo pueden consultar en la cátedra. Bueno, me despido de todos. Espero haber desarrollado el tema en forma clara.